Se nos pide que determinemos cualquier punto de inflexión y, a continuación, determinar los intervalos para los que la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Recuerda, el signo de la segunda derivada indica la concavidad de una función. Así que si f es diferenciable función durante un intervalo, si la segunda derivada es mayor que 0 o positivo para todos los x del intervalo, entonces f de x es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es inferior a 0 o negativo para todos los x de un intervalo, la f de x es cóncava hacia abajo. Y cuando una función cambia de concavidad tenemos un punto de inflexión. El primer paso aquí es determinar dónde la segunda derivada es igual a 0. Sin embargo, antes de hacer esto, necesitamos encontrar la primera derivada. Tenga en cuenta que para encontrar la primera derivada necesitamos aplicar el producto así como la regla de la cadena. Así que f' de x es igual a la primera función de x. Derivada de veces de la segunda función, que es la derivada de e de 3x. Entonces tenemos más el segundo función de e del 3x. Derivada veces de la primera función, que es derivada de x. Lo que nos da f' de x igual a x veces la derivada de e de 3x es igual a e de 3x veces derivada de 3x, que es 3. E al 3x veces 3 es igual a 13 de las 3x. Y luego tenemos más e de la derivada 3x veces de x, que es solo 1. Simplificando, tenemos f' de x es igual a 3c a 3x. Más e al 3x. Y ahora necesitamos encontrar la derivada de la primera derivada para determinar la segunda derivada. Para encontrar la derivada de 3c a 3x, necesitamos aplicar el producto así como la regla de la cadena, donde tenemos la primera función de 3 veces la derivada de la segunda función, que es una derivada de e a 3x, que es e a 3x veces 3 o 3e a 3x, más la segunda función de e a 3x. Veces derivada de la primera función, que es derivada de 3x, que es 3. Luego tenemos más el derivada de e a 3x, que es e a 3x veces 3, o 3e a 3x. Esto nos da el segundo derivada es igual a. Tenemos 9c a 3x. E to the 3x. Más 13 a 3x. Más 13 a 3x. Lo que nos da f' de x. Es igual a 9c al 3x más 6c al 3x. Sigamos adelante y reescribamos esto de arriba. Y ahora, para encontrar las posibles ubicaciones de cualquier punto de inflexión, necesitamos establecer la segunda derivada igual a 0 y resolver. Así que si establecemos esto igual a 0, veamos si puedes resolverlo factorizando. Vamos a descomponerlo mejor factor común de 13 a 3x. Lo que nos da de 3 a 3 veces la cantidad 3 veces más 2. 3x plus 2. Tenga en cuenta que, si distribuimos, todavía tenemos 9c a 3x más 6c a 3x. Bueno, el 13 de las 3x nunca va a ser igual a 0, lo que significa que la única forma la ecuación será igual a 0 si 3x más 2 es igual a 0. Resolviendo x, restamos 2 en ambos lados. Y luego divide ambos lados por 3. Tenemos x igual a 2 3 menos. Este es el único lugar en el que podemos tener un punto de inflexión, y dado que el dominio de la función original son todos números reales. Si pasamos a la recta numérica aquí en la esquina superior derecha, tendríamos negativo infinito a la izquierda, infinito positivo a la derecha, y haremos una apertura punto en la recta numérica en x es igual a menos 2 3 que llamaremos aquí. Y observe cómo esto rompe el dominio de la función dada en dos subintervalos. Donde el subintervalo de la izquierda es el intervalo abierto de menos infinito a menos 2 3. Y a la derecha, tenemos el intervalo abierto desde 2 3 hasta el infinito. Y ahora, vamos a elegir un valor de prueba en cada subintervalo para determinar el signo de la segunda derivada en cada uno de estos subintervalos. Recuerda, el signo de la segunda derivada indicará si la función f de x es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en estos intervalos.
Para un valor de prueba en el intervalo abierto de infinito negativo a 2, 3 negativo, usemos un negativo. Y para el intervalo abierto desde 2, 3 menos hasta infinito, usemos x igual a 0. Y ahora vamos a subdividir estos valores en la segunda derivada para determinar el signo de la segunda derivada. Así que primero determinemos el signo de f doble prima de menos 1. Sigamos adelante y usemos la segunda derivada en la forma original de 9c al 3x más 6c al 3x, que nos da 9 veces menos 1 veces se elevó a la potencia de 3 veces menos 1 más 6 veces c a la potencia de 3 veces negativo 1. Simplificando, tenemos resultados negativos 9 a la potencia de menos 3 más 6 veces c a la potencia de menos 3, que es igual a negativo 9 divididos por e al cubo más 6 divididos por e al cubo, que es igual a negativo 3 dividido por e al cubo, que es negativo o inferior a 0. Indica que la función es cóncava hacia abajo. En el intervalo abierto de infinito negativo a 2, 3 negativo. Así que diremos el signo de la segunda derivada es negativa, lo que indica es cóncava hacia abajo durante este intervalo. Y ahora, determinaremos el signo de la segunda derivada. En x es igual a 0. Así que f doble prima de 0 es igual a 9 veces 0 veces e de la potencia de 3 por 0 más 6 veces e de la potencia de 3 por 0. El primer producto es 0 y luego e al 0 es 1. F doble primo de 0 es igual a 6, que es mayor que 0 o positivo. Porque la segunda derivada es positiva, durante el subintervalo, la conclusión es la es cóncava hacia arriba durante este intervalo. Ahora sabemos que la función es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto desde menos 2, 3 hasta el infinito. Sabemos que la función es cóncava hacia abajo durante el intervalo abierto de infinito negativo a 2, 3 negativo. Y porque la función cambia la concavidad en x es igual a menos 2, 3. Conocemos la coordenada x del punto de inflexión es negativo 2, 3. Para determinar la coordenada y, necesitamos evaluar la función original en x igual a 2, 3 menos. Recuerda que el punto de inflexión es un punto en la gráfica de la función. Y por lo tanto, para encontrar la coordenada y necesitamos determinar f de 2, 3 negativos. F de 2, 3 negativo es igual a 2, 3 veces negativo e aumentó la potencia de 3 veces menos 2, 3. Que es igual a menos 2, 3 veces e elevado a la potencia de menos 2, que también podemos escribir como menos 2 dividido por el producto de 3 y e al cuadrado. Así que este sería el valor de la coordenada y del punto de inflexión. Antes de echar un vistazo al gráfico para verificar nuestro trabajo, menos 2 dividido por 3 elevado al cuadrado a 4 decimales es aproximadamente 0,0902 negativo. La función es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto de infinito negativo a 2, 3 menos, este intervalo aquí. La función es cóncava arriba durante el intervalo abierto, desde 2, 3 menos hasta el infinito, que es este intervalo aquí. Y la función cambia concavidad en este punto rojo de aquí, que es el punto negativo 2, 3, menos 2 dividido por 13 al cuadrado. Este es el punto de inflexión. Así que el gráfico sí verifica nuestro trabajo es correcto. Espero que esto te haya resultado útil.